El día 5 de febrero de 2020 fuimos a visitar el Instituto de Física Corpuscular de Valencia. Allí, Anabel Morales nos explicó en qué consiste su trabajo. Anabel Morales se graduó en Física en la Universidad de Valencia en 2006. No obstante, sus estudios de doctorado los realizó en Santiago de Compostela. Compuso una tesis de estudios avanzados que centralizó en el análisis de la forma del uso de los prototipos de la cámara de placas resistivas para la pared TOF. Su tesis doctoral se centró en la caracterización de la desintegración beta de núcleos ricos en neutrones pesados cercanos a 208 pb. Obtuvo 2 puestos postdoctorales en el Istituto Nazionale di Fisica Nucleare de Milano, de 2011 a 2015, donde trabajó bajo la supervisión de la doctora Giovanna Benzoni y la Angela Bracco, en estudios de descomposición beta y estructura nuclear de una serie de núcleos exóticos. En 2015 obtuvo una beca Juan de la Cierva para unirse al grupo de espectroscopía gamma en IFIC. En este momento está trabajando en el análisis de datos de núcleos exóticos que encuentran cerca de la línea de goteo de protones que se produjeron en Riken. Sus principales intereses de investigación se centran en los aspectos principales de la física nuclear y la astrofísica, como la evolución de la estructura de la cubierta en núcleos exóticos, el desarrollo de la deformación, los procesos astrofísicos de nucleosíntesis estelar, etc. Tú, como eres una mujer y tú, pues supongo que sabrías que también hay algún inconveniente. ¿En algún momento te planteaste hacer otra cosa por el hecho de ser mujer? Sí que lo he llegado a pensar algunas veces ya, sobre todo cuando empecé el doctorado fue cuando noté las mayores diferencias. Cuando entré en la carrera empecé a notar, sobre todo por comentarios de algunos profesores, sí que comencé a notar cierta tensión hacia el sexo femenino, por decirlo de alguna manera. Y luego ya cuando entré en el doctorado ya sí que vi que es un entorno muy competitivo y las mujeres no estamos familiarizadas a ser tan competitivas. No porque no lo seamos de naturaleza a lo mejor, sino porque no se nos educa para serlo. Se nos educa que eso es algo negativo dentro de la identidad de la mujer. ¿Y piensas que si hubieras sido hombre hubieras llegado más lejos? Pienso que habría tenido el camino más fácil en algunos aspectos, sí. Pienso que, porque lo que suele pasar cuando eres mujer es que sientes la mirada de no va a ser capaz de hacerlo, no va a llegar, y eso desanima mucho. ¿Crees que los porcentajes de aquí a dentro de 10 años de hombres y mujeres habrán sido compensados en la ciencia? Quiero esperar y quiero pensar que sí. Quiero pensar que las próximas generaciones vais a meterle mucha caña y se va a conseguir la igualdad mucho antes de lo que siempre dice.